Un saludo tengan todos los amigos que a esta hora están conectados con nuestras redes sociales. Desde los estudios de grabación del Centro Nacional de Escuelas de Arte, nuestro espacio creativo dedicado en esta oportunidad a celebrar algunas conmemoraciones importantes que ocurren en el mes de abril, importantes para la historia, el arte, la cultura y la sociedad cubana. Esta acción, este espacio creativo, forma parte de las acciones fundamentales que está llevando a cabo el Consejo Nacional de Casas de Cultura, conmemorando el 60 aniversario de la creación de la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte. Como les decía, conmemoramos también en este abril la victoria de Playa Girón, la pronunciación del discurso del comandante en jefe Fidel Castro, Palabra a los intelectuales, un discurso donde el comandante proponía y sugería principios básicos para los creadores cubanos y cubanas, y un poco rindiendo homenaje a todas estas fechas importantes, pues estamos reunidos aquí algunas personas que han sido protagonistas de toda esta historia. Estoy hablando, por ejemplo, de José Ángel Garcigas Blanco, autor de muchos títulos pertenecientes a la editorial Verde Olivo, que además también está de cumpleaños en este abril. Nos acompaña también Emilio Toledo Mirabal, quien es profesor, instructor de arte y presidente nacional de las Brigadas José Martí. Y nos acompaña además Margarita Mejuto Fornos, quien es socióloga y metodóloga integral del Consejo Nacional de Casas de Cultura. Un placer recibirlos aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por ayudarnos un poco en este espacio creativo a rendir homenaje a todas estas celebraciones importantes, pero por supuesto centrados en la jornada que celebra la creación de la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte, un espacio de formación que tuvo mucha repercusión dentro del desarrollo del arte y la cultura en Cuba. Pero si les parece, vamos a bueno, buenas. Si les parece, les decía, empezamos a hablar con Garcigas, y para que viene a presentarnos un título, Girón, Manos tras la Cabeza, un título que recuenta un poco los hechos después de la victoria de Playa Girón, que también estamos conmemorando esa fecha. Y para presentar a Garcigas quiero apropiarme de las palabras que en una de las presentaciones dijo el teniente coronel Vargas García, subdirector de la editorial Verde Olivo. Y dijo así: hoy les presento a uno de esos hombres que, sin pretender ser héroe, sin pretender ser escritor, respondió al llamado de nuestros hermanos africanos y ha sabido transmitir con desmedida elocuencia a través de la literatura sus vivencias y las de otros compañeros, no solo la experiencia del internacionalismo, sino de nuestras luchas por la independencia de Cuba y la defensa de la revolución. Se refiere obviamente al teniente coronel de la Reserva, José Ángel Garcigas Blanco. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En medio de todas estas conmemoraciones, Garcigas, usted tan amablemente con esta presentación del libro Girón, Manos tras la Cabeza, ¿qué cuenta Manos tras la Cabeza de la victoria de Playa Girón? Agradecerle la invitación a esta actividad a ustedes, año en el que se cumple precisamente el 60 aniversario también de la victoria de Playa Girón. El libro, editado por la casa editorial Verde Olivo, siempre ellos muy trabajadores en esta situación, se edita en el 2016, año en el que cumplió el 90 aniversario, 90 años del comandante en jefe, y fue una de las obras que se editó, se publicó después en saludo precisamente a este aniversario del comandante Fidel. Es coautor del libro, es decir, somos dos los autores, el general de división Antonio Enrique Luzón, héroe de la República de Cuba, y quien les habla, José Ángel García Blanco. ¿Por qué Girón? Manos tras la cabeza.
Tuve motivos personales, pudiéramos decir, que llevaron a esto. En el año 1986, yo trabajaba con el general Tomasevich, también héroe de la República de Cuba, con quien tengo algunos libros escritos, publicados, ya fallecido Tomasevich. Él, recuerdo que hablándome de que tenía que dar una conferencia sobre Girón, Matanzas, me pidió ayuda en este sentido, la hicimos. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que precisamente las fuerzas que él mandaba, que él comandó en esa actividad, se estuvo más tiempo dedicado a la captura de los mercenarios después de la batalla de Girón. Eso me llamó mucho la atención. Fue una gran línea de retención que había ordenado el comandante en jefe, que ahí en el libro aparecen las veces que ordenó esto. Incluso con la visión de Fidel desde antes, mucho antes de la victoria, ya el día 17 le estaba tomando, de abril, le estaba tomando medidas para capturar a los mercenarios, porque estaba convencido de la victoria, el comandante en jefe. Y precisamente esa era una de ellas. Cosa que me asombró porque se habla menos de esto, generalmente lo que se escribe sobre Girón. Ese fue uno de estos. Otros de los elementos que me dio años después fue con el general Luzón. El general Luzón participó con muchos de los compañeros combatientes en la captura también de mercenarios, entre ellos el jefe del batallón número 5, de los mercenarios, de los que venían precisamente en el buque Houston, al cual el comandante en jefe le disparó, y es muy conocida esta actividad. Y me llamó la atención que precisamente de eso se había hablado menos. Entonces el libro en sí, que fueron dos elementos muy fuertes que me llevaron a decir, bueno, este libro, ¿verdad?, que hay que escribir un libro en este sentido, ¿no? Y que el general Luzón estuvo de acuerdo conmigo y comenzamos allí el trabajo. El libro tiene desde los antecedentes de Girón, porque no quisimos aislar esta idea de este aspecto, desde los antecedentes de Girón, los bombardeos del día 15 de abril a San Antonio de los Baños, a Ciudad Libertad y en Santiago de Cuba, mencionamos estos elementos, y también en los 3 primeros capítulos están juntos con los 3 días de la batalla, es decir, 17, 18 y 19 de abril. Eso es la primera parte, que se hace de manera bastante resumida, aunque con los elementos esenciales que contienen la misma. De manera tal que el lector pueda tener todo bien claro de qué le antecedió esta situación. Después hay 2 capítulos en que se hablan precisamente de la captura de los mercenarios y de lo que dijeron esos mercenarios después de capturados. Muchos de ellos dados por las entrevistas que les realizó la prensa en aquella época, y otros de las declaraciones que ellos hicieron, cosas que no aparecen en otros libros porque están en los archivos militares, estas entrevistas que ellos además las firmaron. Y posteriormente los juicios, entre ellos por ejemplo el juicio que se realizó en Santa Clara, que se conoce menos, aquí a 14 de los que estaban acusados de crímenes de guerra en específico, y el juicio de acá que se realiza en La Cabaña, que fue el mayor al resto de los mercenarios. Y por último, todas las actividades que hubo con respecto al canje de prisioneros, es decir, con la comisión que se creó, que se envió desde Cuba a Estados Unidos, se hizo el primer contacto, después vino, posteriormente hasta los acuerdos que hubo y el traslado de esto hacia Estados Unidos, ya en diciembre de 1962. Es decir, contiene todos estos elementos, muchos de los cuales no se tratan, obviamente. Todos los juicios sí se tratan en otros libros de Girón, pero sobre todo la captura de ellos no. Tener en cuenta, por ejemplo, que el día 19 termina la batalla. Sin embargo, en el libro aparece todavía el 8 de mayo capturado a los últimos prisioneros, los últimos mercenarios allá en Bolondrón, y cómo se fueron estos capturando de una forma u otra. Y los demás días también que ellos tuvieron. Ese es el contenido esencial del libro, lo que se relata en él, y cosas nuevas que él mismo tiene. Además, por eso se le ve un poco voluminoso, producto de que fue en saludo al 90 aniversario del comandante en jefe. Es decir, el puntaje, te explicaba que el puntaje de 16, normalmente en los libros es un puntaje de 12.
los otros libros que he publicado y demás, y que se publican. Sin embargo, este es un puntaje alto que define el libro como tal. Yo me siento muy contento con este libro, el general Luzón también, creo, siempre lo ha manifestado, de que sirva todo lo que en él estaba. Por último, la última parte del libro tiene unos anexos, ya un anexo que en aquel momento consideramos muy importante, que es lo que ha dicho el comandante en jefe, Girón, sobre Girón. Más de 33 discursos, otras entrevistas, y dividido en 16 aspectos fundamentales, que van desde los antecedentes y hasta la importancia que tuvo Girón en este caso, en 16 aspectos fundamentales, de manera tal que cualquiera que quiera hacer una referencia a las cuestiones de Girón y al pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro sobre Girón, lo encuentra ahí ya dividido por aspectos, que lo hicimos por aspectos, si quiere referirse a un aspecto en específico. Por ejemplo, una cosa que todos conocemos, que fue la primera derrota del imperialismo en América Latina, aparece allí en el significado, pero sin embargo una idea muy clara de Fidel que dice, la importancia de Girón no está en lo que se hizo, en lo que sucedió, sino en lo que no sucedió gracias a Girón. Porque en Girón, si los Estados Unidos, si los mercenarios logran haber hecho la cabeza de playa que se dio en la estrategia para después pedir el desembarco de las fuerzas norteamericanas, entonces nos hubiéramos visto envueltos aquí en una batalla que no sabría hasta cuándo terminaba, y que le hubiera costado miles o quizás millones de vidas a los cubanos, porque no íbamos a transigir en esa cuestión. Por eso el comandante en jefe planteaba eso en uno de sus discursos. Veíamos también que junto a esto se daba una batalla diplomática en la ONU. Raúl Roa, nuestro canciller de la dignidad, estuvo allí y, por ejemplo, le leo una cosa muy importante que él le dijo allí en esa batalla. Le decía, dando respuestas a Stevenson, el representante de los Estados Unidos: títeres y titiriteros, intoxicados con su propia fanfarronería, parecen olvidar que el gobierno revolucionario del pueblo de Cuba tienen lo mero principal: valor, decisión, conciencia, unidad y armas para repeler y aplastar la invasión. Bueno es hacerles saber que Fidel Castro, como se dijera de Franklin Delano Roosevelt, no cuenta con nadie excepto el pueblo, y quien cuenta con el pueblo le sobra todo. Son palabras de Raúl Roa allí en la ONU, y en otra que también él dice, Cuba, la diminuta y erguida patria de José Martí, es un ejemplo para todos los que en este mundo, más o menos así, en esos términos, se levantan con el sol y se acuestan con el hambre. Palabras muy significativas, muy fuertes, y que si se combatía aquí, se combatía en aquel momento en la ONU. Y Fidel, como todos conocemos, fue el primero. Fidel estuvo allí en Girón, un intento, una maniobra de engaño que se hizo aquí por la parte norte, en la que tuvo que regresar acá a La Habana, porque quizás ese momento se iba a producir el desembarco por acá, hace una explicación de esta, y después por allá retorna de nuevo a Girón. Él hace comentario aquí de cómo eso sucedió. Tuve, y el compañero general Luzón también, el honor y la gran satisfacción de que el libro nos lo revisara Fidel antes de que se publicara. Incluso Fidel hizo algunos apuntes que nosotros situamos en el libro. Uno de ellos, que me alegró extraordinariamente, porque caramba, no estaba equivocado, estamos haciendo un libro útil. Fidel pone, y es como uno lo apunte, cuando entramos a Playa Girón el día 19, faltaban por capturar el 90% de los mercenarios. Es decir, que era importante escribir un libro hablando de esa captura de los mercenarios. No creo que con estas palabras es suficiente con respecto al contenido del libro que nos propusimos. Yo agradezco a usted la invitación. Siempre voy a agradecerle a la editorial Verde Olivo por el esfuerzo que hace en este sentido y de poner en conocimiento de todo el mundo
estas cuestiones que son importantes conocerlas. Muchas gracias, García. Usted decía algo muy importante cuando leía un fragmento del libro y hacía alusión a la preocupación de Fidel siempre por el pueblo. Decía que, en un fragmento decía que Fidel lo que tiene es el pueblo, pero es que ese pueblo siempre estaba junto a Fidel porque Fidel obró todo el tiempo en función del pueblo, pero no solamente en función de la defensa nacional, de como ocurrió en Playa Girón, sino también obró todo el tiempo y su pensamiento siempre estuvo dirigido a emancipar el pueblo desde todos los puntos de vista. Desde la nación, desde la defensa de la nación, desde el arte, desde la cultura. Y yo decía al inicio de este encuentro que el mes de abril es un mes de conmemoraciones porque estamos frente a una etapa fundacional. Llega el triunfo de la revolución y empieza Fidel a darse cuenta como líder histórico, pero también como persona que reconoce el valor del desarrollo del arte y la cultura para que un pueblo crezca libre, y empieza Fidel a darse cuenta y a percatarse de que había que crear instituciones culturales para que conjuntamente con nuestra defensa nacional pues dotara al pueblo en general de un conocimiento básico y a partir de las artes y de la cultura ser una nación libre como lo conseguimos y como lo sostenemos. Se junta esta conversación, García, estas personas maravillosas que les agradezco nuevamente que estén aquí con nosotros porque han sido testigos, protagonistas de otra de las gestas fundamentales de Fidel y fue la creación de la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte. Advierte la necesidad de lo importante que es el arte y la cultura para el pueblo y entonces pues se da la tarea de fundar esta escuela. Reitero sus nombres, ella es Margarita Mejuto Fornos, socióloga, metodóloga integral del Consejo Nacional de Casas de Cultura, y Emilio Toledo Mirabal, profesor, instructor de arte y presidente nacional de las Brigadas José Martí, unas brigadas que también tuvo un papel fundamental paralelamente a todo esto. Es un placer que estén con nosotros, me encanta, me gusta mucho esta idea de hacerlos confluir a todos porque seguimos en esta conversación el pensamiento del líder de la Revolución Cubana que pensó en todo para un país que tanto amó y que es por eso que es un país que sostenemos sus ideales. Coméntenos cómo surge la escuela, cuál es la repercusión y la importancia que tuvo en aquel momento crear una escuela nacional donde fueran jóvenes a estudiar a cómo enseñar las artes al pueblo, porque era el principio básico de los instructores. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y aunque en el plano personal no tenía edad para estar en esta etapa fundacional de la Revolución Cubana, sí he estudiado, he leído por la importancia que tiene para nuestro trabajo, cómo se forma la primera Escuela Nacional de Instructores de Arte y cómo aparece ese profesional, esa figura que en el contexto social cubano no existía y cuáles fueron los referentes del contexto. Yo ante todo quiero comenzar que aunque estamos hablando de contextos diferentes, el instructor de arte se inserta desde sus inicios en la lógica del desarrollo cultural de la Revolución Cubana. Es evidente que esta figura que en sus inicios no recibió ese nombre, fue, es y será un profesional necesario e imprescindible para el desarrollo cultural. Y es interesante, motivador y de orgullo que en ambos momentos de la fundación de la Escuela de Instructores de Arte, es decir, la primera en el año 61, que estamos celebrando su 60 cumpleaños, y posteriormente la del año 2000, su gestor y su fundador fue Fidel Castro. Es decir, tuvo la oportunidad Fidel de encargarse de inaugurar estas escuelas en dos momentos, digamos, diferentes. Ahora, el año 61 es un año, como hemos visto aquí, que es increíble lo que está sucediendo en Cuba.
el primer hecho cultural que se celebra, que se está produciendo en ese año es la campaña de alfabetización. Era imposible pensar en el desarrollo cultural, en la democratización de la cultura, sin realizar una campaña de alfabetización que le permitiera a las personas leer y escribir como elemento central. Es un momento de contradicciones, porque hay que decirlo así, de euforia también de la gran mayoría del pueblo cubano, de efervescencia, de temores por parte de diferentes sectores, no necesariamente contrarios a la revolución, es decir, dentro de la propia revolución. Se está en el día 16 de abril, es decir, 2 días después de fundada la Escuela Nacional de Instructores de Arte, la primera, se está declarando el carácter socialista de la revolución. Es decir, que son momentos estremecedores que está viviendo Cuba y que evidentemente van a marcar todo el periodo de los años 60, yo diría que un poquito más. Ahora, la Escuela de Instructores de Arte tiene toda una historia que a mi juicio está vinculada con el propio proceso rápido, increíble de la revolución, dado en el pensamiento futurista, en el pensamiento de avanzada que tenía Fidel con relación a los procesos culturales, educativos, en fin. Digo esto porque aunque el 14 se inaugura la primera escuela con jóvenes, alrededor de 150 o 200, no eran más los instructores, meses antes, incluso un año antes, algunos jóvenes profesionales, los que habían, ya estaban haciendo trabajo comunitario, diríamos hoy día, en determinados lugares de Cuba. Y en marzo ya se había efectuado un festival de aficionados en el Teatro Pairé, que duró 11 días, teatro lleno, con personas que no tenían formación artística y que habían sido promovidas, impulsadas, preparados por este grupo de jóvenes pequeños que estaban dando lo mejor de sí con relación a esto. Después Fidel va a la Ciénaga de Zapata, ve allí también un movimiento artístico del pueblo de la Ciénaga de Zapata, porque hay que ubicar de qué estamos hablando, y todo eso lo impresiona muchísimo con relación a lograr lo que yo creo que ya estaba en su pensamiento, que era convertir a la cultura en un derecho del pueblo, Y para esto, pues bueno, se funda la primera escuela de instructores de arte unos días antes que se produzca Girón, unos días antes de que se proclame el carácter socialista de la revolución. Fidel en todos esos meses, incluso antes de que lo exprese en su intervención o en sus intervenciones en la Biblioteca Nacional, que después se llamó Palabra de los Intelectuales, sus intervenciones a los intelectuales, decía que los 2 grandes objetivos de ese momento era, primero, detectar los talentos que existían en la población olvidada, o sea, que nadie tenía en cuenta. Sí, porque disculpe, May, no debemos obviar que todo esto también resulta, vamos a decir, una bondad del pensamiento revolucionario de Fidel, de llevar también esta posibilidad a jóvenes que antes del triunfo de la revolución pues no la tenían, eran muy selectos, y dio como resultado, bueno, hoy la realidad de ahora mismo es el resultado de cuánto joven hay que se inclina por las artes y que tiene esta vocación, y él dio esa oportunidad. Exactamente, él tenía una luz larga y en su deseo, en su convicción de que la cultura está en el pueblo, y de ahí tienen que nacer los procesos culturales más importantes. Una de las ideas que después él la ratifica en Palabras de los Intelectuales es lograr que se detectaran todos los talentos en los lugares más intrincados de la
la geografía cubana para que ingresara en las incipientes escuelas de arte, en la enseñanza artística. Y el otro elemento que él vincula con el primero es formar gustos artísticos, fíjense, gustos artísticos y la afición cultural en la población. Ahora, ¿qué población Fidel privilegia en estos años iniciales, en los años 61, 62? La población campesina, básicamente, hacia ahí va el grueso de esta figura que después se llamó instructor de arte, y los trabajadores. Es decir, se trabaja muy unido con la CTC y con el INRA, muy, muy fuertemente con ellos, y hacia allí los primeros egresados van hacia esa zona. De ahí para ahí va Oquita Alonso, que fallece, incluso trabajando en Fomento, en una zona montañosa. Es decir, a levantar todo ese talento y a su vez a crear el gusto artístico, bien, y la afición por la cultura en su sentido general. Yo diría que es la primera, en esta etapa, los años 60, se produce lo que se conoce como la democratización de la cultura, es decir, la posibilidad de acceso, la posibilidad de acceso de todos, sin pensar en su estructura de clases, de todos, al campo de la cultura. Y otra idea que a mi juicio está implícita y que él lo plantea en palabras, pero desde antes lo está diciendo, incluso cuando se concluye el Festival de Aficionados de marzo de 61, él lo habla, lo conversa, es que había que lograr la transformación material, pero también la transformación espiritual de la población cubana, porque él veía en esa transformación espiritual que daría la educación y la cultura elementos centrales para elevar la calidad de vida de la población. Entonces, estos son años que se va creando posteriormente un fuerte movimiento de artistas aficionados que bueno, van a animar toda la vida cultural de municipios, de comunidades, de espacios, en lo que ya la enseñanza artística también va preparando jóvenes con un nivel, por supuesto, mucho más especializado. Es decir, que orgánicamente se va creando lo que es el sistema de instituciones de la cultura. Orgánicamente se va creando hasta que se logra crear ya después en el año 76. Yo creo que hay un proceso ahí de continuidad y ruptura muy interesante. A mí como socióloga me interesa ver la continuidad de esta figura, de este profesional, y dónde se producen las rupturas dialécticas. No son rupturas antagónicas, son dialécticas, porque este profesional, como cualquier profesional, tiene que responder a un contexto, a una época, a una situación. Y pienso que la grandeza de Fidel y de todos los compañeros que acunaron esta idea fue darse cuenta de que preparando a estos jóvenes, que su inicio fue pequeño, pero posteriormente fueron creándose otras escuelas, la de Yarey, o sea, siguió fomentándose esto, y él lo expresa en palabras, eso sí lo expresa, crear escuelas de aficionados. Lo expresa con sus palabras, lo que hoy nosotros pudiéramos decir, bueno, es la Casa de Cultura, es la continuidad de las escuelas de instructores de arte. La grandeza está en cómo él concibe la cultura como dinamizador de la vida de la sociedad, como un elemento central de la calidad de vida. Posteriormente, bueno, ya en el año 2000 se abre la escuela de instructores de arte nueva, la nueva escuela de instructores de arte, como parte de la batalla de ideas. Había producido la gran crisis socioeconómica que vivió nuestro país en los años 90, que conocemos como el periodo especial, donde hay un desgaste de la utopía, hay un desgaste de la mística, del instructor,
del trabajo en las comunidades. La enseñanza artística está graduando personas con un talento y con una dedicación al arte y a la cultura para el pueblo, porque no es para el pueblo también. Los instructores se comienzan a ir de las comunidades, sobre todo de las casas de cultura, por esta misma crisis socioeconómica. El movimiento de artistas aficionados decrece porque el elemento motivador estaba en la figura del instructor, lo que hacía en las comunidades, sobre todo a través del INRA, después de la ANAP y la CTC, era donde más fuerte estaba el movimiento de artistas aficionados y el trabajo de los instructores de arte. Y en el año 2000, con un análisis crítico de la cuestión y en un contexto diferente, se vuelve a abrir las escuelas de instructores de arte como parte del programa de la Batalla de Ideas, siendo el primer programa de ese programa general de Batalla de Ideas. Así que nuevamente Fidel sitúa a la formación de este profesional como un elemento central. Es decir, hubo 10, creo, si no me equivoco, fueron 10 los que conformaron los programas de la Batalla de Ideas. Pero el primero fue la nueva formación de instructores de arte. A mí me parece eso tremendo, ¿no? Desde el pensamiento, desde la política, desde la claridad que tenía Fidel, que tuvo siempre, y en el año 2000 lo vuelve a poner a partir de una salida, una crisis tan profunda como la que se vivió en los años 90. Ahora, ¿por qué yo digo que es continuidad? ¿Es el mismo profesional? Bueno, yo creo que el oficio de instructor de arte como oficio es el mismo, pero el contexto es diferente y por tanto tiene que responder a su contexto. Ya que Fidel está claro de que el trabajo del instructor de arte tenía que estar con la población en sus primeras edades. Ahí pasa a insertarlo a la enseñanza. Es decir, que el instructor estuviera vinculado directamente a los centros docentes, a la escuela. Aquí no deja de hablar de la necesidad del gusto artístico, pero ya le incorpora un elemento central que responde al contexto, que es la formación de valores. La formación de valores apreciativos, artísticos, por supuesto, pero también éticos, cívicos. Es decir, amplía las posibilidades del instructor de arte. Bueno, la vivencia de 20 años atrás, de 30 años atrás, le estaba dando la claridad de que preparados podían trabajar en los procesos culturales tan complejos que se estaban dando en las comunidades, cuyo centro es la escuela, por todo lo que logra nuclear la escuela en una comunidad, si realmente trabaja como tiene que ser. A mí me parece que ese elemento es central y ubica como modalidad de trabajo de ese instructor los talleres. No es que en la otra etapa no se hubieran dado talleres, pero estaba muy vinculada a la formación de unidades artísticas, a la formación de grupos, a la participación de la población en esos elementos. Aquí ya se va más a la participación, porque el taller como modalidad pedagógica es el primer momento de socialización, de participación abierta de todos. En el taller no se escogen aptitudes de los niños o de los jóvenes, sino que todos pueden participar en esta modalidad. Es un proceso que, si bien se inicia así para todos, después, por supuesto, el instructor, con la capacidad que tiene, va logrando darse cuenta quién tiene más aptitudes para formar una unidad artística. Esto ha sido muy llevado, traído, fue una etapa compleja, porque no me gusta ver los procesos como una panacea. No fue una panacea tampoco la formación del año 2000. Hubo carencias en esa formación, carencias importantes a mi modo de ver, porque en primer lugar los jóvenes que estaban ingresando y que ingresaron durante todos estos años, son jóvenes que estaban muy afectados también por el periodo especial, venían de ahí en este momento. Bueno, no los del 2000, pero sí los de después
del 2000 que siguieron las escuelas. En segundo lugar, habían vicios, que ya lo expliqué. Y en tercer lugar, la preparación tenía que ser de excelencia, porque trabajar con los procesos comunitarios es una de las cosas más complejas que existen, porque tienes que meterte de verdad a conocer las herencias, las formas de pensar, las formas de vivir, los valores de la cultura popular tradicional, los imaginarios, y más en los años 90, 2000, 2010, hasta la actualidad, que tiene un grado de complejidad muy grande en la sociedad cubana en estos momentos que estamos viviendo. Es decir, que la figura del instructor de arte sigue siendo esencial, imprescindible en la lógica de la revolución, en el aquí, en el hoy, en el ahora, pero necesita de mucha preparación. Y hubo carencias en su preparación. Yo creo que eso es una de las cosas que estamos tratando junto con la enseñanza artística de darle solución. Un instructor de arte tiene que conocer de metodologías, de conceptos, de teoría, trabajo cultural comunitario, tiene que conocer de patrimonio cultural inmaterial, de la cultura popular tradicional del pueblo cubano. Es decir, necesita de una atención mucho más especializada, mucho más intencionada hacia el trabajo que va a realizar. Y hubo, bueno, elementos que no conocemos todos, pero si esto es un espacio creativo, yo creo que hay que decirlo. ¿Cómo no? Incomprensiones que hubo a la hora de colocar a este instructor en las escuelas. No es culpa de la educación ni de la escuela. La escuela le está llegando una figura a tiempo, vamos a decir, completo, que tú le voy a pagar, que no sé qué, que no conocía. Porque la conocía cuando el instructor iba años atrás, cogía a sus muchachos, los sacaba, los preparaba, los llevaba, los traía, pero no estaba dentro de la escuela. Claro. Y por tanto ahí hubo también un proceso contradictorio, un proceso que hubo que definir y todavía se está definiendo. Claro que el instructor de arte que llegó a la escuela y llegó con la preparación y con la motivación y sabiendo del valor que tenía, por supuesto, no tuvo grandes dificultades en crear un ambiente artístico, cultural en la escuela, y por supuesto, la dirección de la escuela no tuvo, pero en otros lugares sí se dio fuertes contradicciones que están saldadas en su gran mayoría, en su gran mayoría. Y otra cuestión como espacio creativo, se dio lo que no se había dado nunca. La controversia, el contrapunteo, si estábamos hablando de un artista o de un maestro. Eso también lesionó mucho al joven instructor de arte. El no tener claridad en este aspecto. Contrapunteo que era contraproducente e innecesario, porque yo creo que es orgánico. Es orgánico en esa figura su capacidad de enseñar, de crear. Hace poco, Maggie, con respecto a esto, nosotros promovíamos por la Jornada del Educador en nuestras acciones desde el Centro Nacional de Escuelas de Arte, que además, como mismo fue Fidel, el creador de la primera escuela de instructores de arte, fue el creador de las escuelas de arte. Y promovíamos un hashtag que era ser maestro, ser artista, y justamente responde a esta dualidad que tienen los instructores de arte, pero que no solo ellos, que tienen todos aquellos maestros y artistas que son capaces de enseñar desde cualquier tipo de manifestación artística, solamente con la intención de querer llevar a un niño o a un joven lo que es el arte en cualquiera de sus formas. Ya yo creo que de hecho se es maestro y se es artista desde ese punto de vista. Hablaba usted de la continuidad. Yo creo que nuestro próximo invitado, que es justamente Emilio Toledo Mirabal, de alguna manera, y ahora me contarás, ha sido protagonista de este cambio, vamos a decir, de este tránsito del cual hablaba Maggie dentro de la importante y noble misión que es ser instructor de arte. Volviendo de nuevo a los hashtags,
ahora estamos celebrando un aniversario más, el 60 de la Escuela de Instructores de Arte, pero hacía unos días, unos meses celebramos el Día del Instructor y desde el Consejo Nacional de Casas de Cultura me gustó mucho una imagen que se manejó, que era la foto del instructor y decía, yo soy instructor, es decir, soy instructor de arte. Y yo un poco que me estremecía porque yo soy periodista, pero era una de estas niñas que me pasaba la vida en las casas de cultura y si hubiera tenido una orientación vocacional creo que también hubiera sido instructora de arte porque es algo a lo cual le veo una importancia extraordinaria y además me gusta mucho ese trabajo. Y con qué orgullo todos los instructores mostraban sus fotografías con esa frase, yo soy instructor. ¿En qué medida, Emilio, has formado parte de esta transición, de esta misión extraordinaria que nos ha dado Fidel y que sostenemos con la continuidad de su legado de ser instructor de arte, pero además de estar frente a la Brigada José Martí, que también quiero que nos cuentes cuál es el papel fundamental de esta brigada, que son cosas que van paralelas. Todas estas creaciones de las instituciones, ya lo decía Maggie, que parte desde la campaña de alfabetización. Yo recuerdo cuando empiezo yo a conocer un poco de historia, que la primera institución creo que se inauguró fue la Imprenta Nacional y nada más y nada menos que Fidel tuvo la idea de inaugurarla con la obra Don Quijote de la Mancha y yo me decía, Dios mío, con tantas obras literarias importantes y trascendentales que hay, cómo tuvo la genialidad de que sea Don Quijote de la Mancha una obra que encierra tantos conceptos universales, cómo fue capaz incluso de que fuera esa la obra que inicia un poco también el desarrollo de la literatura. Y bueno, hablamos de muchas cosas porque celebramos muchas cosas hoy aquí. Emilio. Gracias por la invitación y yo creo, hemos estado conversando de que abril es un mes así, de muchas efemérides. Yo creo que Cuba en general es un país de historia y la historia de Cuba es tan rica, tan bella cuando uno la profundiza y la lee y sabe cada día uno va aprendiendo más. Con el profe aquí veíamos lo del libro, que siempre, aunque uno conozca la historia, es importante. Yo creo que Fidel, el pensamiento de Fidel es un pensamiento que nos debe quedar para todo, como el pensamiento de Martí, estudiarlo, pero Fidel debe también estar en esos pensamientos que nosotros debemos cada día tratar de saber o conocer un poquitico más. Todo esto que sucedió con la Revolución Cubana, en esos primeros años fundacionales se habló de la campaña de alfabetización, que creo que es un hecho histórico y que trascendió no solo a Cuba, sino a Latinoamérica en su gran magnitud. A mí me tocó un joven del año 89, nací en el año 89, Maggie decía, los jóvenes del periodo especial, a mí me tocó esa etapa, con unos padres muy humildes, y yo creo que, como hablábamos también, Cuba es un país de oportunidades, y eso nos ha dado esta revolución que más allá de tu estatus social, o tu color de piel, o tu preferencia sexual, incluso puedes tener oportunidades disímiles en el ámbito cultural, hablando específicamente. Yo era un niño, tenía aptitudes para la música, para el teatro, formado también por una instructora de arte, que yo creo que eso es importante, que ya estaba en una casa de cultura a la cual yo asistía, y entonces yo no entendía muy bien qué cosa era aquello, pero yo quería, o soñaba de alguna manera, me veía reflejado en esa instructora de arte. Dos instructoras de arte que fueron las que me atendieron específicamente en la casa de cultura de Santi Espíritu, Osvaldo Mursulí, Florinda y Clarita. Nunca se me olvidarán esas dos instructoras. Y entonces, de momento, en el año 2000, estando en la secundaria básica, surge esta formación de instructores de arte, que yo creo que la batalla de ideas fue un momento histórico igualmente y trascendental para la Revolución Cubana, porque yo creo que formar o abrir una escuela en cada una de las provincias, incluso el municipio especial Isla de la Juventud. Desafío. Eso fue un desafío en el marco y en el contexto histórico que también vivía el país, saliendo de una crisis económica o estando viviendo incluso en esa crisis económica, porque no habíamos salido, simplemente fue un esfuerzo político, un esfuerzo también de Fidel de pensar en esa escuela. Y fue una oportunidad única que tuvimos cientos y cientos de jóvenes, porque solamente con nuestras actitudes, y se ha hablado aquí también de esa inquietud artística. Yo creo que todo instructor de arte, lo he dicho en varias oportunidades, tiene que ser indiscutiblemente un artista, o tiene que habitar en nosotros un artista.
porque todos teníamos una actitud para una manifestación determinada. Bueno, lo que hemos hecho es formarnos pedagógicamente, conocer de los procesos formativos, los procesos creativos, los procesos comunitarios y cómo canalizamos entonces, porque yo me siento, siempre lo he dicho, me siento orgulloso de ver en un niño o en un adolescente, en un joven, reflejado lo que pueden hacer, más allá incluso de una actitud que puedan tener ellos, la formación de valores que Maggie lo mencionaba, que es algo que surge en el año 2000 con mucha más fuerza, está dentro de la educación artística en nuestro país, dentro de los programas curriculares. Eso también es un desafío para este país y una oportunidad que se les brinda, porque muchos de los niños también que después pasan al sistema de la enseñanza artística o han sido tocados o a veces son en muchos de los casos visualizados por el propio instructor de arte que está en cada uno de los lugares. Lo que sí no íbamos a saber nunca, entramos a una escuela, nos formamos, lo que nunca esperamos fue que surgiera la Brigada José Martí. La Brigada José Martí surge en el año 2004, en la primera graduación. ¿Por qué surge la Brigada José Martí? Por una idea de Fidel. Fue una idea de Fidel que la mantuvo y la creó, y surge como en el año, es decir, en la década del periodo especial había habido un éxodo de instructores de arte en el país considerable, que Fidel lo visualiza y por ahí entonces surge la idea de formar una escuela en cada una de las provincias. Fidel cree o considera importante que la Brigada José Martí estuviera como un núcleo que centrara a todos los instructores de arte de esa nueva formación, es decir, a partir del año 2000, con la idea de que de alguna manera fuéramos el bálsamo, como a mí me gusta decirlo en algún momento, entre las instituciones y los contextos a los cuales se enfrenta el instructor de arte. Porque el instructor de arte, como es un profesional relativamente nuevo para nuestro país también, se enfrentaba o se enfrenta a retos y desafíos que son muy complejos a veces en donde él tiene que trabajar en sus funciones que tiene que realizar. Y la Brigada José Martí surge, además con el nombre de José Martí. Creo que es algo importante también que tiene la Brigada y que es un reto que tiene la Brigada de seguir estudiando mucho más el pensamiento de Martí, enaltecer la función, enaltecer la labor del instructor de arte. Yo creo que en el año 2000, a lo mejor decir yo soy instructor de arte, todavía algunos instructores lo decían con temor. Y la Brigada José Martí en estos años, 16 años que tenemos, ha logrado también que los propios instructores, los propios profesionales se sientan orgullosos de su labor y de su profesión, que es una profesión muy linda, pero que a veces no es conocida por el resto por toda la población, aunque estamos en la base, porque el instructor de arte, más allá de una institución cultural o una institución educativa, está en esa comunidad, convive con esa propia comunidad, que yo creo que es algo también de suma importancia, el trabajo que se realiza en las comunidades de difícil acceso en nuestro país. La Brigada también ha logrado, de alguna manera, agrupar o convocar a otras instituciones y que puedan sumarse, porque no solamente la labor del instructor de arte, sino desde todas las instituciones culturales que puedan estar llegando allí. Es un reto para nosotros. Yo me siento muy feliz de ser instructor de arte, de verdad, de haber escogido y haber tenido la oportunidad en el momento histórico que me tocó vivir de poder acceder a esa formación. Se graduaron muchos instructores, aún quedan muchísimos instructores y tenemos una nueva formación actualmente de instructores, porque se ha pensado también en esa continuidad que tiene que existir. Todos hemos aprendido, yo creo, desde la formación desde el 61, lo que sucedieron después, hemos aprendido unos de otros y seguimos aprendiendo. Somos profesionales que tenemos que cada día estar superándonos mucho por el tema de con quién trabajamos, con quién nos encontramos a la hora de trabajar, porque las artes y las manifestaciones artísticas son complejas, son diversas y cada día surgen nuevos elementos que nosotros tenemos que estar atentos para estudiarnos y para el futuro, para enfrentarnos a la educación artística en general. Yo creo que eso forma parte del reto al cual estamos todos convocados, mucho más los instructores de arte y los especialistas que laboran en este espacio, pero creo que todos aquellos creadores que de alguna manera tributemos para el arte, la cultura cubana, en el caso también de García, que es escritor, que además no solamente es escritor del libro Manos tras la cabeza, tiene un cúmulo de títulos publicados sobre todo con la editorial Verde Olivo. Tenemos que estar atentos al reto al cual nos convoca la revolución, la cultura y el arte en Cuba.
eso que decía Emilio forma parte de eso. ¿Qué otros retos debemos asumir, Maggie, Emilio, Garcigas, en estos tiempos? Yo quería agregar una Sí. cuestión. Con relación al profesor, nosotros ahora estamos en un desafío, como decía Emilio, todos, estudiar a profundidad la historia de Cuba y la historia local. ¿Cómo concebir a un instructor de arte que no conozca la historia local? Aunque toque maravillosamente el laúd. Es importante saber de dónde venimos, quiénes somos, sobre todo para esas nuevas generaciones que sabemos lo que están viviendo en este momento. Es decir, la Cuba del 2020 es mucho más compleja, está, aunque en otro contexto, en otro momento, está muy agredida, circula y se reproduce en posiciones colonialistas, posiciones dentro de la misma población de defensa de valores del capitalismo, sin conocer realmente qué capitalismo viviría Cuba de no existir la revolución. Es decir, el reto, el desafío del instructor de arte hoy es más grande que nunca, porque se está trabajando en el plano de la subjetividad, en el plano de las ideas, y con problemas materiales que tenemos, que no es solo la pandemia, es el bloqueo y es la situación económica que está viviendo este país. Pues bueno, el trabajo que nosotros tenemos que realizar como profesionales que estamos con las comunidades, con los grupos poblacionales, incluso los más vulnerables, tiene que ser de verdad fundamental. Yo no niego que se haga desde el arte. Yo no puedo concebir que alguien plantee que es algo paralelo, no es paralelo. Desde el lenguaje artístico, desde los contenidos artísticos, con el acompañamiento y la fortaleza de la enseñanza artística de las escuelas de arte de este país, nosotros podemos lograr cumplir el desafío. Ese es uno, la superación, las alianzas, el conocimiento y el enfrentamiento que tenemos que realizar en las redes sociales. Fíjate cómo se va cambiando esa misma figura de instructor años 60, cuáles eran sus desafíos, los objetivos en los años 90. El escenario se mueve. Exacto, porque el contexto cambia, y si el contexto cambia, los textos tienen que cambiar. Claro. ¿Me entienden? Ya ese instructor tiene que estar preparado a enfrentar no solo presencialmente los problemas y contradicciones en las comunidades y esto que pretenden reproducir en las comunidades, sino también desde el punto de vista de las ideas, cómo nosotros vamos a enfrentar esto. Y de hecho lo están haciendo a través de las redes sociales y a través de diferentes plataformas. Esto mismo que nosotros estamos haciendo, ¿qué pensábamos que lo íbamos a hacer 30 años atrás? No, pero es una forma nuevamente de poder dialogar, yo creo que es interesante el movimiento cultural que está viendo, el desarrollo cultural que está viendo. Y Emilio decía, la Brigada de Instructores de Arte José Martí comenzó en el 2004, en la primera graduación de esta segunda oleada. Fidel lo hizo para proteger a la figura del instructor de arte, para protegerla, para lograr tenerla unida en una inspiración. Es que el instructor es emancipador, el darse cuenta que unido todo lo que podía, una vanguardia en este caso. Y yo creo que aunque es del 2004 para acá, en el ánimo de ninguno de los muchachos que forman la Brigada de Instructores de Arte, y por supuesto en ninguno de sus presidentes, aquí está Emilio, ha sido desdeñar al resto de los instructores. Como ellos dicen, son nuestros maestros. Y no hay una actividad que realice la Brigada José Martí donde no esté acompañado y participando los instructores de arte que aún quedan de las otras generaciones anteriores. Me parece que eso es... Gracias a esos instructores que estamos nosotros es tremendo. En la actualidad. No hubo ese choque que pudiera haber habido, no lo hubo. Eso es muy importante a mi juicio personal. El reto es gigante. El reto es gigante, pero lo vamos a continuar. De hecho, ya lo decía usted, Maggie, este encuentro
a pesar de las condiciones que tenemos, el espacio creativo, no sé si les comentaba al inicio, a los amigos que están conectados con nuestras redes, ocurre de manera general en el Teatro del Centro Nacional de Escuelas de Arte, con público, con estudiantes, con instructores, con presentaciones artísticas desde las diversas manifestaciones, pero nuestra misión es sostener y dar continuidad a nuestros procesos culturales. Apagón no. Que apagón para nada. Y dar la palabra, como el hashtag que también manejamos, tienes la palabra, todos los que defendemos la revolución desde un pensamiento creativo, artístico y emancipador, tenemos la palabra. Y creo que este también es un espacio para responder también a las alianzas entre las instituciones, que es en definitiva lo que nos hace crecer. Está con nosotros Verde Olivo, que nos acompaña casi siempre en todas las acciones que hacemos desde la enseñanza artística, y qué bueno que también ha aceptado esta invitación. Es decir, entre todos, en la unión está la fuerza, y creo que esto también es una acción que lo demuestra. García. Sí, yo quería decir algo respecto a esto. Esto último que has dicho, en la unión está la fuerza. Y lo que ellos han estado diciendo de la historia, de lo que es el conocimiento de nuestra historia, de la unidad que se debe tener en la lucha diaria. Yo siempre recuerdo a Martí, y creo que es una parte que hay que ver, porque Martí y Fidel es el mismo pensamiento, con la misma esencia. En el año 1892, cuando 1891, cuando empezaba a crear el Partido Revolucionario Cubano, en una reunión en Tampa, Martí decía, y esto es muy importante tener en cuenta, y con letra de luz se ha de leer que con este nuevo sacrificio no buscamos mera forma, ni la perpetuación del alma colonial en nuestras vidas, con novedad del uniforme yanqui. Puede haber pensamiento más exacto que esto. No queremos anexionismo. No queremos reformismo primero. Es decir, no es mera forma, ni la perpetuación del alma colonial en nuestras vidas con uniforme yanqui. Es decir, no queremos anexionismo. Y eso lo está diciendo en 1892 Martí. Conocemos lo otro, que toda aquella es la última carta que él escribe, en donde plantea. Pero es decir, que es la esencia de ser cubano, es estar unido, es luchar por nuestra unión, por nuestra libertad, por nuestra independencia. Y eso nos enseñó Martí hace más de medio siglo y medio. Y es así, lo vio con claridad allí, él que vivió en el monstruo, como mismo señala. Creo que estudiar todos estos aspectos, sea usted en la profesión que esté, de nuestra historia, de cómo ha sido, de cómo desde nuestro Martí, nuestro comandante jefe, nos ha enseñado. Es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer todas las valoraciones en cualquier actividad que nos encontremos, ya sea en la enseñanza artística, otro tipo de enseñanza, o sea en el trabajador directo, el trabajador que maneja un ómnibus, el que esté dedicado a la construcción, el que sea. Un cubano más, eso, y unido siempre, porque desde George Washington siempre expresó cuando estaba su preocupación de la división partidista que se quería tener allí en Estados Unidos. El bipartidismo es la lucha de unos y otros, y en definitiva es dividir el país, decía Washington. Por eso creo que debemos reafirmar mucho más, ahora que estamos en víspera ya de celebrar el nuevo congreso del partido, de la unión de todos los cubanos, y no solo que nos dirigen, si tenemos la misma alma de revolucionarios, de gente que queremos libertad e independencia, y por eso luchamos. ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que con estas palabras vamos a estar concluyendo este espacio creativo en esta manera diferente que hemos querido rendir homenaje a muchas celebraciones en el mes de abril que nos hacen estar orgullosos de nuestra nación, de cuánto avanzamos y de cuánto cada día más nos unimos, nos enrolamos, nos implicamos en función de una patria libre como la querría Fidel, también desde la defensa nacional, pero desde el arte y la cultura. Recordarles que esto formó parte de una de las acciones de la jornada que se está desarrollando, conmemorando
desde el Consejo Nacional de Casas de Cultura, el aniversario 60 de la creación de la Escuela Nacional de Instructores de Arte, y nosotros pues hemos querido también reunir toda esta serie de motivos también para celebrar. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Hasta entonces.